Buenos días. En el día de hoy vamos a ver una demo de la integración de la aplicación de gestión de notas de gasto Spendor con el ERP GD Edwards. En un primer momento vamos a hacer una pequeña introducción para que conozcáis cómo sería el proceso de integración. Entonces, la aplicación Spendor es una aplicación que tenemos en la nube para gestionar los gastos de viaje tanto desde una aplicación móvil como desde la web, ¿vale? Entonces, el usuario va a tener la opción de gestionarlo indistintamente desde un dispositivo u otro. Entonces, hemos desarrollado unos web services que lo que permiten es la integración entre Expendor y el ERP GD Edwards. Esta integración es bidireccional porque tenemos procesos de integración que mandan información de Expendor a GD y otros procesos de GD a Expendor, ¿vale? ¿Qué procesos tenemos definidos para integrar entre ambas aplicaciones? Pues por un lado tendríamos los procesos que integran datos de Expendor a GD, que la integración principal sería la de gastos y anticipos, que lo que permite es llevar todos los gastos que hemos creado en Expendor y que ya están aprobados, integrarlos directamente en el extracto del proveedor de GD. Este flujo lo veremos más en detalle porque digamos que es el más importante y veremos luego también un ejemplo en detalle en la aplicación. Luego, por otro lado, tendríamos la integración de proveedores que hemos creado en Expendor. Tenemos varias opciones en el tema de los proveedores. Si esos proveedores existen ya en la aplicación cuando vamos a crear un gasto, nosotros en el momento que se crea ya podemos seleccionar ese proveedor para imputarlo al gasto. Pero ¿qué puede ocurrir? Que ese proveedor en esos momentos no esté dado de alta en Expendor. Entonces el empleado tiene la posibilidad de crearlo. Entonces, si lo crea en Expendor, con este web service que tenemos de integración, podríamos llevar todos esos proveedores que hemos creado en Expendor, llevarlos al ERP, a GD. De forma que cuando nosotros integremos los gastos de ese proveedor, pues tanto en GD llevemos los gastos como los proveedores y ya esté toda la información también dada de alta en GD. Luego tendríamos los flujos de integración que van en sentido contrario, que van de GD a Expendor. Entonces, por un lado sería relacionado con los gastos y los anticipos, la actualización de los datos de pago de esos gastos y anticipos. Entonces, en el momento que se haya gestionado el pago en GD, pues lo que hay es una integración que lo que hace es actualizar el estado de los gastos en Expendor y pasan a estado pagado y además llevamos la fecha del pago de esos gastos y la referencia de pago para que también en el propio Expendor tengamos disponible esa información. Luego, por otro lado, tendríamos la integración de proveedores creados en el RP. Entonces, también todos los proveedores que vamos dando de alta en GD, podemos llevarlos a Expendor para que el empleado, cuando vaya a introducir los gastos, ya los tenga disponibles, ¿vale? Importante también el tema de las analíticas. Las analíticas en Expendor sería, pues, proyectos, centros de coste, áreas geográficas, cualquier cosa que podríamos luego utilizar para analizar los gastos. Entonces, como en Expendor tenemos la posibilidad de tener distintas analíticas por compañía, luego damos la posibilidad de esa información llevarla también al RP para tenerla a nivel contable. Entonces, muchas veces las analíticas las tenemos en el propio GD y también tenemos algún caso que incluso está en otras tablas fuera de GD y también lo podríamos integrar directamente en Expendor para tenerlas disponibles. Otra integración más a destacar sería el tema de los tipos de cambio. Damos la posibilidad de activar esta opción para llevar a Expendor los mismos tipos de cambio que tenemos en GD.
Así siempre van a estar homogéneos en ambas aplicaciones y entonces el valor a calcular siempre va a resultar el mismo. Y por último, de GD a Expendor tendríamos también la integración de empleados. Entonces, aunque en Expendor damos la posibilidad de crear manualmente esos empleados, también existe un flujo en GD con el que podríamos integrar esos empleados directamente desde GD a Expendor para tenerlos ya disponibles. Y para finalizar, tenemos también otra integración que sería entre el Banco Central Europeo y Expendor, que sería relativa a los tipos de cambio. Aunque hemos visto anteriormente que tendríamos los tipos de cambio desde el RP, también existe la opción de poderlos integrar directamente desde el Banco Central Europeo. Pues porque en GD, por ejemplo, no los tienen actualizados o por cualquier otra razón y prefieren que vayan los del Banco Central Europeo. Entonces, existirían las dos opciones en cuanto a tipos de cambio. Luego, a destacar también en el módulo de integración que tenemos disponible sería la consola de integración. La consola de integración es un interactivo que tenemos disponible donde vamos a visualizar la información de todos los gastos y todos los anticipos que se han integrado desde Expendor. Entonces, desde aquí vamos a poder visualizar cuándo se han integrado, quién los ha integrado, en qué documento de GD se han integrado esos gastos, porque además tenemos la trazabilidad del identificador de Expendor relacionado con el número de documento en el que se ha creado en GD. Entonces, así tenemos la relación. Y también vamos a poder visualizar si en el proceso de integración ha habido algún problema. Entonces, también lo podemos consultar aquí. ¿Qué problema podría existir? Pues imaginaos que hemos creado un gasto con un proveedor nuevo, porque no existía en la aplicación, y hemos lanzado la integración de gastos, pero no hemos lanzado la integración de proveedores desde Expendor a GD. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se integra ese gasto, al intentar crearlo en el extracto del proveedor, da un error porque ese proveedor no existe en GD. Entonces, en esta consola nos identifica el error y así de esa forma podemos subsanarlo creando el proveedor correspondiente y reprocesando este gasto para que se genere el registro directamente en el extracto del proveedor. ¿Vale? Luego también desde esta consola también tenemos acceso a las distintas configuraciones de integración para revisarlas o si hay que añadir algo o hacer alguna consulta, pues tener acceso directo desde aquí. ¿Vale? ¿Beneficios que aporta nuestra herramienta? Pues por un lado, la configuración en GD es sencilla, ¿vale? Además, si estáis habituados ya a GD, pues son las mismas pantallas y todo muy sencillo. Y además es flexible. ¿Por qué? Porque podemos adaptar esas configuraciones a cada empresa para que se contabilicen o se gestionen los gastos en GD de una forma o de otra. ¿Vale? Esto lo veremos luego en la parte final con las distintas configuraciones que tenemos disponibles. Luego, por otro lado, tenemos bastante control del proceso porque, como hemos visto, tenemos una consola de integración en la que podemos ver todo lo que se va integrando en GD y en el estado en el que se encuentra. Además, es ágil y eficiente porque al final se reduce mucho el tiempo de todo el proceso, pues desde que introduce el empleado el gasto hasta que se paga, como está todo muy automatizado y son procesos que son bastante ágiles, pues al final se reduce bastante el tiempo y el empleado puede cobrar sus gastos antes. El proceso también es automatizable al 100% porque tenemos la posibilidad de incluirlo en el scheduler para que se ejecute cada X días, en determinadas horas y así no hay intervención del usuario en el proceso. Entonces, al final, todo lo que se automatiza, pues siempre es mejor. Además, es un proceso seguro y directo porque no tenemos tablas intermedias, ¿vale? Nosotros directamente desde Expendor se integra todo en el extracto del proveedor, ¿vale? Pues así eliminamos tablas intermedias.
Y luego también ofrecemos la experiencia de GoLive en el desarrollo de web service y de procesos de integración que nos hace controlar el proceso de forma completa. Ahora en el siguiente punto vamos a revisar el proceso de gestión de un gasto, cómo sería desde su inicio y por los estados por los que pasa el gasto para ver en detalle todo el flujo completo. Entonces, el proceso se iniciaría desde la aplicación móvil o de la aplicación web, en la que el usuario crea el gasto y hace una captura del ticket o de la factura, ¿vale? Para digitalizar esa imagen y guardarla en el sistema, ¿vale? Entonces, él puede ir haciendo fotos y creando los distintos tickets o facturas y en el momento que desee lo puede enviar a su responsable para aprobación, ¿vale? Entonces, en el momento que lo envía a su aprobador para que apruebe ese gasto, ese aprobador va a recibir una notificación en el que le va a indicar que un empleado le ha enviado gastos para aprobar. Entonces, el aprobador tiene la opción de aprobarlo o rechazarlo, ¿vale? Y las opciones las puede ejecutar de forma individual, es decir, ir gasto por gasto para revisarlo e ir aprobándolos o de forma múltiple, seleccionando varios gastos a la vez y ejecutando la aprobación múltiple. Entonces, en el momento que el gasto se aprueba o se rechaza, le llega una notificación al propio empleado para indicarle en el estado en el que se encuentra el gasto, ¿vale? Entonces, una vez ya que esos gastos están aprobados, ya serían los que tendríamos que incluir en el RP. Entonces, el responsable de contabilidad puede revisar esos gastos para comprobar pues, que los datos son correctos, el empleado no se ha confundido en el importe, en la fecha, en cualquier otra información y en cuanto valida que es correcto, ya se puede lanzar la integración contra GIDI. Entonces, esta integración la puede realizar el responsable manualmente desde GIDI, ejecutarla en el momento que quiera para que se realice la integración o lo podemos programar en el scheduler para que determinados días de la semana, a determinadas horas, la integración se ejecute automáticamente, ¿vale? Entonces, en el momento que se integran los gastos en GIDI, esos gastos aparecen en Expendor con estado pendiente de pago y en ese momento ya se podría gestionar el pago en GIDI. Entonces, ya desde GIDI contabilizarán los gastos como cualquier otro tipo de gasto estándar y generarían también los pagos a los empleados. Entonces, ya en el momento que se generen los pagos a los empleados, esa información se actualizaría en Expendor, ¿vale? Entonces, este sería el flujo resumen del proceso por el que podría pasar un gasto. Entonces, lo vamos a ver en detalle ahora a continuación. Entonces, como hemos visto, el empleado crea el gasto, este se queda en estado borrador y en el momento que el empleado quiera, lo enviará a su responsable para aprobación. Entonces, en el momento que lo envíe para aprobación, ese gasto pasará de borrador a revisión. ¿Qué podría ocurrir también? Que el usuario no tenga un aprobador, porque se aprueba automáticamente. Entonces, en ese caso, el gasto pasaría directamente de borrador a aprobado, ¿vale? O nos podría ocurrir también lo siguiente. En la aplicación damos la posibilidad de configurar también determinados gastos para que no se integren en GIDI y se creen en estado cerrado. Entonces, en ese caso, podríamos citar, por ejemplo, un gasto de kilometraje de vehículo de empresa, que al final lo creamos en Expendor para tener el control de todos esos kilometrajes, pero no lo queremos llevar a GIDI porque realmente no se va a pagar al empleado. Entonces, existe una configuración disponible para hacer esa configuración y que todos esos gastos de ese subtipo de kilometraje de empresa no vayan a GIDI y en vez de quedarse en estado aprobado se quedarían en estado cerrado, ¿vale? Entonces, a nosotros nos interesan realmente los aprobados, que son los que van a ir a GIDI. Entonces, en el momento que estén ya aprobados, ¿vale? Y se realice la integración con GIDI, ya pasarían a pendientes de pago. Entonces,
En el caso de que tengamos la integración con Jidi, tramitaremos el pago en Jidi y en el momento que estén esos gastos pagados ya automáticamente se actualizará esa información en Expendor. Estado apagado, fecha de pago y referencia de pago, ¿vale? Si no existiese integración con el RP, pues también damos la posibilidad en el propio Expendor de actualizar esa información, ¿vale? La integración, ¿cómo se realiza en Jidi? Pues como hemos dicho, para nosotros son importantes los gastos y anticipos que están en estado aprobado, ¿vale? Porque digamos que son los que están ya validados. Entonces, el sistema lo que hace es recuperar de Expendor todos los gastos y anticipos en este estado y los integra en Jidi. Esa integración se realiza directamente en el extracto del proveedor que se completará de una forma u otra en función de si se trata de tickets o se trata de facturas, ¿vale? Eso lo veremos ahora. Entonces, este proceso, pues lo podríamos ejecutar manualmente desde Jidi en el momento que queramos o lo podríamos programar. Importante destacar el tema de la configuración, porque al final la integración que hagamos en el extracto del proveedor se va a integrar en un tipo de documento o en otro en función de la configuración que hayamos hecho, ¿vale? Entonces, la diferencia principal en la integración de tickets y facturas sería la siguiente. Al final, un ticket es un gasto que no es, su IVA no es deducible. Entonces, realmente en el extracto del proveedor se crean a nombre del empleado, ¿vale? Porque al final, pues eso, como no lo declaramos, pues no es necesario informar del proveedor. Entonces, estará a nombre del empleado y será a quien en el proceso de pagos se incluirá para pagar a los empleados. Y además, importante decir que los gastos que son de ticket se agrupan a la hora de integrarlos. Es decir, si por ejemplo tenemos en el mes de enero, tengo yo 10 tickets, pues lo que me va a hacer es cuando yo lance la integración, esos 10 tickets me los va a crear en un documento de Jidi. Entonces voy a tener un documento de Jidi con varios tickets de Expendor que estarán agrupados. Pues al final se agrupa por empleado, compañía, moneda, mes y año para tener un único documento por empleado y varios tickets vinculados, ¿vale? Luego, por otro lado, tendríamos la factura completa, que aquí serían los gastos que ya son deducibles y que, por tanto, declaramos ante Hacienda y es necesario informar del proveedor. Entonces, en este caso, también se crean en el extracto del proveedor, pero en este caso están a nombre del proveedor. Pero importante destacar que sí que en el campo del pagador hacemos referencia al empleado. ¿Por qué? Porque al final el pago se va a realizar al empleado, ¿vale? Entonces, al final, estas son los pequeños matices entre los dos, pero al final el pago real siempre se hace al empleado, porque siempre en ambos casos el beneficiario pagador de esos gastos es el empleado. La configuración de la aplicación, como os comentaba, tanto la configuración que tenemos Expendor para la gestión de gastos, tipos, reglas y demás es muy flexible, también lo tenemos muy flexibilizado en lo que es la configuración de Jidi, para que se pueda adaptar a distintas empresas y cada empresa pueda decidir cómo lo quiere contabilizar y cómo quiere registrar los gastos de Expendor en Jidi. Entonces, importante, por ejemplo, en el tema de la cuenta del gasto. Al final, la cuenta del gasto siempre nos va a venir digamos, del subtipo de gasto que yo he introducido, pues en función de si es una comida, de un restaurante, si es un hotel, si es kilometraje, pues depende de lo que sea, me va a ir a una cuenta de gasto u otra. Pero aparte, yo puedo configurar que la unidad de negocio que va acompañada a esa cuenta de gasto sea una unidad genérica, es decir, que a todas las cuentas de gasto vaya la misma unidad de negocio, o que sea variable en función del gasto y vaya la unidad de negocio según un centro de coste o un proyecto. Entonces, en el primer ejemplo que os pongo, por ejemplo, para la compañía 70, yo puedo definir que siempre todas las cuentas de gasto me vayan contra la unidad de negocio 70. Y entonces todos los gastos, independientemente de que sean de comida,
de hotel que sean de un empleado u otro, pues siempre irán contra la unidad de negocio 70, ¿vale? Pero en otros casos hay empresas que prefieren que esa unidad de negocio sea variable y dependa del propio gasto o del propio empleado, pues en función por ejemplo, del centro de coste al que pertenece un empleado, pues esa unidad de negocio tenga un valor u otro en función del proyecto. Entonces, esto se configura para adaptarlo. Y luego, en el tema de la cuenta contable de balance, la cuenta de proveedores o de empleados, aquí sí, esto sí que es estándar y esto se recuperaría del maestro de proveedores. Que en el maestro de proveedores se informa tanto el proveedor real como el empleado que al final ejerce como proveedor. Entonces, en función de la configuración que tengan en el maestro, pues será lo que recuperamos a la hora de hacer el asiento. Otras configuraciones a nivel contable que son interesantes, pues sería también el subledger. Entonces, aquí tenemos varias opciones para configurarlo de una forma u otra. Entonces, hay empresas que prefieren que todos los gastos vayan siempre contra el empleado que haya creado el gasto, o hay otras que si el gasto está repartido con otros empleados, por ejemplo, yo me he ido a comer con otra persona de otro departamento, quieren que se desglose a nivel de empleado y centro de coste para poder luego hacer un análisis posterior y decir, pues este gasto de X importe, pues hay una parte que corresponde a este empleado de este departamento y esta otra parte a este empleado de otro departamento. Entonces, sepáis que estarían las dos opciones de configuración. Y luego, a nivel de GD también sería posible configurar también objetos de coste para incluir también determinada información de proyectos, tareas, lo que sea. Entonces, como en Expendor podemos configurar esas analíticas, pues al final podríamos llevar también esa información a los objetos de coste de GD. ¿Vale? Además de estas configuraciones más contables, podríamos también establecer los tipos de documentos en los que vamos a crear los gastos en el extracto del proveedor. Se puede definir que sean distintos tanto por compañía como tipo de registro. Es decir, podemos establecer que hay un tipo de documento para tickets de la compañía 70, otro tipo de documento para facturas de la compañía 70 y otro tipo de documento para anticipos de la compañía 70. Y además queremos que sean distintos pues, de la compañía 80, por ejemplo. Entonces, esto es configurable. Luego también podemos decidir que los estados de pago en los que se crean los gastos y anticipos sean distintos en función de la compañía y el tipo de gasto, pues en estado A, en estado H, etcétera. Luego, ya más relacionado con otra integración que sería la de proveedores, también podemos establecer que cuando se integren los proveedores desde Expendor a GIDI haya determinados campos que se completen automáticamente con los valores para evitar que luego haya alguien que tenga que revisar todos estos proveedores que se hayan creado. Entonces, podemos definir que los proveedores de una determinada empresa se creen con una clase contable concreta, con un instrumento de pago concreto, unos términos de pago, un área fiscal, ¿vale? Entonces, por cada compañía se podría definir una configuración distinta, ¿vale? Y luego a destacar también lo que hemos visto con anterioridad, que es para el tema de los gastos cerrados. Es decir, aquellos gastos que no queremos que se integren en el RP porque no van a seguir un proceso estándar de pago y queremos que en el momento que el aprobador los apruebe, en vez de que estar aprobados, que son los que van allí y se creen en estado cerrado, y así de esa forma únicamente se quedan en Expendor y ya no siguen el flujo estándar de pagos. Entonces, esto podría configurarse a nivel de forma de pago o a nivel de subtipo de gasto. Entonces, a nivel de subtipo de gasto sería el caso que os he comentado anteriormente del kilometraje de vehículo de empresa, que yo lo quiero registrar en GIDI, pero no quiero que me lo lleve, perdón, quiero que lo registre en Expendor, pero no quiero que me lo lleve a GIDI, entonces esos gastos se quedan siempre en Expendor, o también a nivel de forma de pago. Por ejemplo, pues todos los gastos que sean de la forma de pago SolRed, yo quiero tenerlos registrados en Expendor, pero no quiero que me los lleve
a Gidi. ¿Por qué? Porque al final duplicaría el gasto, porque al final de Solred sí que voy a recibir al final de mes una factura por el importe total, entonces si llevase los gastos y llevase luego la factura, pues al final se duplicaría el gasto. Entonces, de esta forma, pues en Expendor tenemos un control de todos los gastos que se han imputado y por qué personas contra la forma de pago Solred a nivel de control, pero luego esos gastos no van a Gidi, ¿vale? Entonces, aparte de estas configuraciones, sí que tendríamos otras muchas más para ver en detalle, pero la idea es hacerlo muy flexible para adaptarlo a cualquier empresa. Luego, a continuación, vamos a ver un proceso de integración de gastos sencillito para que veáis cómo se haría, ¿vale? Entonces, si accedemos a Expendor, un responsable de contabilidad o de pagos desde mi compañía va a poder visualizar todos los gastos de la empresa, ¿vale? Entonces, va a tener la posibilidad, aparte de consultar, los va a poder modificar y demás. Entonces, con la búsqueda, nosotros con este filtro tenemos distintos criterios de búsqueda para filtrar los gastos. Entonces, yo voy a filtrar, por ejemplo, los que están en estado aprobado, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ahora tendríamos varios gastos que están en estado aprobado y que, por tanto, se tendrían que integrar en Gidi si lanzásemos la integración, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tenemos de 2 empleados distintos, 2 tickets y facturas, que si veis aquí en el campo de factura nos aparece esa información, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues en Gidi tendríamos la opción de ejecutarlo manualmente, que va a ser el proceso que vamos a realizar ahora, o si lo tuviésemos programado en el scheduler, pues automáticamente la integración se realizaría directamente. Entonces, en este caso, para hacerlo manualmente, yo me voy a la consola de integración, que esto es lo que veamos al principio, que es en la pantalla donde yo voy a poder saber qué gastos se han integrado desde Expendor, cuándo, en qué documento de GD se han creado y demás. Yo pulsaría aquí en pantalla, en la parte superior tendríamos las configuraciones que tendríamos disponibles para temas de integración. En la parte intermedia tendríamos los distintos procesos de integración, tanto de GD a Expendor como de Expendor a GD, ¿vale? Y el acceso a otras pantallas de consulta. Si hubiésemos creado un gasto contra un nuevo proveedor que no existía en Expendor ni en Gidi y lo hemos creado en Expendor, previamente a lanzar la integración de los gastos tendríamos que hacer la carga de proveedores de Expendor a Gidi para que se integrasen primero esos proveedores en Gidi y ya después los gastos, porque si no, si lo hiciésemos a posteriori, el gasto integrado se nos quedaría en error porque no existe el proveedor y así de esa forma, pues el proceso ya entra todo limpio, ¿vale? Vamos a pulsar en cargar gastos y anticipos aprobados. Entonces nos aparece esta ventana que por defecto aparece la compañía de la empresa en la que estoy yo posicionada en la consola, porque al final vamos a tener varias consolas, una por cada compañía, para que en cada una de ellas se vean los gastos de cada compañía. Y por otro lado tendríamos la fecha, que sería con la que se insertaría en Gidi. Entonces, si la dejamos en blanco, sería la fecha de hoy. Pulsamos en OK, pues ya lo que ocurrirá será que en Expendor esos gastos aparecerán como pendientes de pago, ¿vale? Una vez que el proceso ha finalizado correctamente y ya se han integrado los gastos, porque tenemos el report en verde, me voy a filtrar por la fecha de hoy para consultar los gastos que se han integrado hoy y pulsamos en procesados. Entonces vemos que se nos han integrado distintos gastos, en este caso de 2 empleados. Vemos la fecha de actualización, que sería la fecha en la que hemos ejecutado la integración, para saber en qué momento se ha lanzado, los números de documento y tipo de documento con los que se ha generado en Gidi y nos indica si es una factura o un ticket, ¿vale? Accediendo a estas cabeceras,
podemos ver el detalle de los distintos gastos que lo integran. ¿Vale? Entonces, en el caso de facturas siempre va a tener una línea solo por debajo, pero en el caso de los tickets, como se agrupan, podrían aparecer varias líneas de expendor. ¿Vale? Entonces, simplemente para consultar el detalle desde procesados, sería botón derecho, consultar línea. Entonces siempre nos va a aparecer los datos del documento de GIDI y el identificador de gasto de expendor, que en este caso es el 194.708. Y si nos desplazamos a la derecha, pues vamos a ver toda la información del gasto. ¿Vale? Tanto proveedor, IVAs, base imponible y demás, toda la información. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que por alguna razón, alguna falta de configuración, se haya quedado algún registro procesado en error. Entonces, eso lo veríamos aquí en la parte superior en procesadas con error. A fecha de hoy no tenemos ninguna, pero en fechas anteriores de otros lanzamientos tenemos algunos gastos que se han creado en error. Por ejemplo, si le damos aquí a detalle del error con el botón derecho, nos da información del error que tiene este gasto. Entonces, no se ha podido integrar, nos dice porque hay un error en el proveedor, que no existe en el maestro de proveedores. Entonces, esto ha sido porque se ha creado algún proveedor en Expendor y no hemos lanzado la integración para integrarlo en GIDI. Entonces, el gasto no se puede procesar en el extracto del proveedor porque ese proveedor no está creado. Entonces, una vez que lo creásemos ahora aquí en GIDI, pues ya directamente desde procesado con error podríamos pulsar en reprocesar y entonces ya automáticamente desaparecería de aquí y se iría procesadas y ya se generaría el registro correspondiente en el extracto del proveedor. ¿Vale? Aquí también, desde los que están procesados con error, también si hacemos doble clic o con el botón derecho, podríamos acceder al detalle del gasto. Que en este caso, como están en error, no tiene documento de GIDI porque no se ha podido generar. Y aquí también nos aparece la identificación del identificador de Expendor. ¿Vale? Y aquí tendríamos toda la información. ¿Vale? Y como veis, nos aparece marcado en rojo este campo. ¿Por qué? Porque al final es el problema del error del proveedor. Entonces, como en el motivo del error ya nos decía que era porque no existía, aquí me lo marca en rojo para que a simple vista el usuario sepa cuál es el problema. Entonces ya, pues eso, dando de alta al proveedor, se solucionaría y ya se podría integrar correctamente. ¿Vale? Luego, si nos vamos al extracto del proveedor, para consultar estos gastos, si nos filtramos por la fecha de hoy, aquí vamos a poder visualizar gastos que se han integrado hoy. Aquí vamos a tener los datos principales, tanto a qué cuenta contable van. Si os dais cuenta, estas dos son facturas por lo que van al nombre del proveedor y esto como es ticket va al nombre del propio empleado. Entonces aquí accedemos haciendo doble clic. Pues en este caso, como se trata de tickets, pues se han agrupado varios tickets de Spendor en este mismo documento de GIDI, que aquí lo tenemos definido como PQ, entonces en cada empresa se puede definir con el documento que se quiera. Entonces aquí por cada línea tenemos toda la información, entonces a destacar en el campo observaciones que vamos a tener el identificador de Expendor, ¿vale? Para tener la correlación siempre del tipo de documento GIDI con el de Expendor. La fecha del gasto en Expendor y el subtipo de gasto, en este caso comida. Pues aquí ya vamos a tener toda la información especificada para poderla contabilizar. Entonces ya el siguiente paso sería contabilizar estos batch como cualquier tipo de gasto de la aplicación y ya tramitar los pagos a través de remesas, pagos manuales y demás, tal como se gestionen habitualmente. Por acabar ya, simplemente si aquí actualizamos en los gastos, veis que están ya pendientes de pago, porque en el momento que ya lo hemos llevado a GIDI, pues aquí nos aparecen en pendientes de pago para que el empleado ya en cualquier momento los pueda consultar y saber que están pendientes. Entonces, en el momento que ya que estén pagados, pues esa información se actualizará también aquí, ¿vale? Entonces, como veis, el proceso es bastante sencillo. Si está todo bien configurado, pues entraría todo directamente y ya simplemente revisar en la consola
está ya todo correcto, contabilizarlo como cualquier otro gasto, gestionar los pagos en el momento que se deben realizar y ya así el empleado siempre en cualquier momento sabe el estado de sus gastos y tiene acceso a esa información en tiempo real. ¿Vale? Y esto ha sido lo que os quería explicar un poco para que vieseis todo el proceso, pero eso, si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir a este correo electrónico o llamarnos por teléfono y os podríamos comentar más en detalle este proceso o cualquier duda que os pueda surgir relativa a todo este tema de integración o de la aplicación Extendor. Muchas gracias.